Vamos a hacer la tortilla viral de TikTok. Esta forma de preparar la tortilla tiene millones de vistas en TikTok. Así que me decidí a probarla y lo primero que dije fue ¿por qué no se me ocurrió antes? Pensé en hacerla como uno de mis sándwiches favoritos. Esta es la combinación de verdad que más me gusta. Piqué unos tomatitos cherries y también un pedacito de pollo que tenía a la parrilla en la nevera que había hecho en mi meal prep. Como la mayoría lleva queso, decidí agregarle mozzarella para la textura. Todo lo estoy picando en láminas como horizontales para luego poder ordenarlo bien en la tortilla. Aunque esto parece capresa, yo tenía que agregarle aguacate. Ya sabes que el aguacate es uno de mis ingredientes favoritos, soy aguacate lover total, de hecho en mi tiendita puedes ver mis camisas que dicen aguacate lover, que las amo. Lo voy a picar así, bien pequeñito. Y ya que tengo mis ingredientes principales, vamos a armar esto. Tengo por acá una deliciosa tortilla de harina de linaza. Si quieres, dímelo en los comentarios y en otro video te digo cómo hacemos esta tortilla de linaza. Comienza picando así a la mitad la tortilla. Visualmente la vas a dividir en 4 triángulos. En el primer triángulo voy a colocar el pollo. Luego voy a colocar el aguacate en el segundo triángulo. Luego los tomates cherries en el tercer triángulo y luego el queso mozzarella. El queso mozzarella siempre se deja al final, en la última etapa, como quien dice. Para el sabor le voy a agregar unas hojitas de albahaca y lo que le va a dar más sabor a toda esta tortilla es mi salsa pesto favorita, que la preparo con mucha albahaca, ajo, piñones, aceite de oliva, sal, pimienta y queso parmesano. En el tomate y en el pollo. Voy a convertir el aguacate en puré para que no se me salga cuando la doble. Y ahora vamos a mi parte favorita, que es cuando enrollamos esta tortilla. Vamos a comenzar enrollando los 4 triángulos de esta manera. Esta manera peculiar de doblar se utiliza mucho con las crepes, aunque a veces se utiliza solamente 2 dobleces. Definitivamente es la parte más innovadora de este plato. En tu primera vez seguramente se te salen las cosas como a mí. Una vez que la tenemos así dobladas, bueno, voy a meterle las cositas que se me salieron y la voy a llevar a la sartén, porque la voy a cocinar por ambos lados hasta que quede bien doradita. Si quieres puedes agregar media cucharadita de mantequilla en la sartén y te va a quedar muchísimo más deliciosa. Pero como estamos en plan cuidarnos, yo la voy a hacer así bien sequita. Una vez que está dorada por ambos lados, mira qué perfecta y qué doradita. Sin duda esta forma es muy fácil para agarrarla, es más fácil que agarrar un burrito. Y creo que es exactamente la genialidad de esta tortilla. Además, los rellenos que puedes hacer son innumerables. Déjame un comentario y cuéntame con qué la rellenarías tú. ¡Wow! Este relleno está delicioso. O como debo decir, mega buenísimo. Es muy práctica para comer, no se te derrama nada. Mira esto, además queda tostadita. Te recomiendo que la pruebes para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, a la hora que quieras. Estoy segura que cuando pruebes esta tortilla la vas a agregar con más frecuencia a tu menú. Si quieres, en un próximo video te digo cómo hago esta tortilla maravillosa. Si te gustó, déjame tu manita arriba y comparte este video. También te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas todos los videos que vienen. Si te hace falta alguna ayuda para organizar tus menús saludables de la semana, no dudes en comprar cualquiera de mis recetarios, sobre todo el Meal Prep. Los encuentras en mi página web recetaslily.com. Y si todavía no has preparado el helado de chocolate saludable que preparamos en el video anterior, ve a verlo porque te va a encantar. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.